dice, mis panas? ¿Cómo van? Hoy estamos con un nuevo capítulo de su podcast Entre Plomo y Fierros. Hoy estamos con el capítulo número 61, flaco. Ya debería de ser el inicio de una nueva temporada, pero ya estamos una ya sola. Hasta el 100 yo creo que ya. Y ahí ya le cortamos. Y hoy estamos con un invitado súper bacán que hace rato quería traer a Cristian, pero no se había dado. La verdad no conseguí el número, es la verdad. No conseguí el número. Pero hoy lo tenemos aquí a Cristian Naranjo, que es una persona súper bacán, que vale la pena que lo conozcan, porque seguimos con la cierta temática de pilotos. Pilotos, preparador experiencia. También. Y bueno, ingeniero automotriz. Pero bueno, Cristian, preséntate un poquito. ¿Cómo están, amigos? Pues mi nombre es Cristian Naranjo, soy piloto de carreras, tengo un taller automotriz y pues en el área de los autos toda mi vida. La vida de los carros. Bacán. Hermano, bueno, como siempre, tu GPS. Salud, gracias a tu GPS. Gracias. Gracias a Surtimax. El plomito, gracias al Surti. Acá les dejamos las redes de tu GPS para que encuentren si quieren un rastreo satelital. Acá les dejamos para que contacten asesoramiento, porque hoy en día, como está la situación del país, Siempre de ley, importante. un rastreo para el auto. Sí, tenemos un nuevo auspiciante, Bull Parts, todo lo que son repuestos, multimarca, filtros, lubricantes, lo que necesites Bacán. para tu auto, y Auto Gallery, ¿no? Y no nos olvidemos Como también a la siempre. producción, la Nebulosa Films, todas las redes van a quedar aquí. Y adicional, también vamos a dejar las redes acá del taller de Cristian, Full Engine. Full engine, ¿no? Full Engine, acá vamos a dejar las redes para que le sigan un taller bacán. Ya se van a enterar de el calibre del invitado que tenemos, que está súper bacán. Ahora sí, Cristian, preséntate un poquito más. ¿A qué te dedicas en sí? Bueno, yo tengo un taller automotriz, se llama Full Engine. Este año cumplimos 17 años en el mercado. Es un taller que lo comenzamos básicamente como un negocio familiar, pero pues siempre estuve a cargo de todo lo que es taller y mi hermana y mi mamá parte administrativa. Eso en la parte un poco de taller, somos un taller multimarca, hacemos todo lo que es preparación de vehículos, mantenimientos preventivos, correctivos y pues ahora últimamente desde el año pasado hacemos reprogramación también de vehículos, tenemos dinamómetro, así que queda a las órdenes para cuando quieran hacer cualquier reprogramación de vehículos. Lo tenemos. En cuanto a mi parte como piloto, pues desde el 2013 corro campeonato nacional de circuitos. He sido campeón nacional, un par de veces vicecampeón. Hemos estado participando en carreras callejeros, casi siempre en las ediciones de las antes 6 horas, después 1001 kilómetros, 10 horas, y estaremos probablemente en las 12 horas Bacán. este ¿En qué año. auto corres o has corrido, Cristian? Bueno, en lo que es circuito, comencé con un Fiat Uno. Bacán. Después de eso pasamos a un Twin Cam y no muy rápido, no pasamos mucho tiempo en esos autos y hicimos la travesura que creo que todos comenzamos, que es hacer el de calle de carreras, así que convertí el Integra que tenía De calle. un poco inmaculado en carro de carreras que no da Bacán. pena ahora cualquier cosa. La mayor parte del tiempo que has corrido ha sido en Honda. Sí, a partir del 2016 para acá he corrido en Honda. Es una plataforma que nos permite hacer muchas cosas. Para mí un motor muy fiable. Hemos ido haciendo mejoras siempre en la categoría 2000. Claro. Pero claro, hemos pasado de ser un carro de 1.56 a un carro de 1.45. Entonces claro, hemos ido haciendo bastantes mejoras con los años. Oye, Cristian, ¿y cómo fue que tú empezaste? O sea, desde niño te gustó siempre los autos. ¿Cómo fue tu inicio, digamos? Bueno, esta parte siempre la he contado como algo un poco chistoso. Yo odiaba ir al taller con mi viejo de pequeño. No me gustaba porque creo que siempre fui práctico, siempre fui de hacer las cosas con las manos y que me deben asentarme en una esquina a ver lo que todo el mundo hacía. Para mí era lo más aburrido del mundo. Entonces, a mí no me gustaba ir al taller, no era el que le decían, papá, el fin de semana, papá, lavemos el auto. Cero. Me gustaban los carros, tenía mi colección de autos pues, de escala y todo, pero más allá de eso no. Esto nace a partir de que, bueno, cuando ya salí de la universidad, o sea, entré a la universidad, buscando a qué era afín, siempre fui afín a algo manual. O sea, fui práctico, no era bueno para memorizar cosas, entonces era o gastronomía o automotriz. Claro. Entonces me fui por la parte de automotriz y pues ya ahí comenzó el gusto con los amigos. Pero sí cocinas también. Muy poco, pero lo hacemos. Pero claro, nos botamos a la parte automotriz. Antes de terminar la universidad comencé con el taller. Por eso, a pesar de que tengo 37 años, tengo 17 años ya de tener el taller. Claro, ya en la U ya estabas con el taller. Sí, no es un negocio que lo heredé porque lo comencé como te digo, con mi familia. Claro. Pero mi papá ha sido, digamos, en un principio el aporte económico.
para comenzar, pero él es otra rama diferente. En cambio, ahora él es al que no le gusta estar en el taller. Se aburre igual. Claro, él va al taller, me visita, me saluda y se sale y se va. Oye, ¿y qué tal trabajar con la familia? ¿Cómo, o sea, qué te parece ese? Porque al final siempre es un reto, ¿no? Claro. Sí, es bastante duro en el punto en el que tú en un trabajo, si no te sientes bien, dices muchas gracias y me voy. En tu Y no familia no puedes puedes decir nada de decir tu nada. familia. Acá un par de veces probablemente lo he dicho, no, pero después me doy cuenta de que, o sea, si yo el negocio Full Engine funciona solo, pero en realidad es un negocio Hay que un parte de un núcleo. Claro. Entonces, si yo me voy, ya mis hermanas, mi mamá tal vez no tengan la necesidad de estar trabajando ahí, cada quien busque su rumbo. Cristian, justo que te metes a ese tema del taller, de que tú mencionas de que Full Engine se maneja solo. Ujú. Claro, pero se maneja solo después de mucho tiempo de trabajar, estar ahí todos los días. Pero aquí lo que yo te quiero preguntar es porque muchas personas nos van a ver que quizá tienen taller. De hecho, pasa que hay muchos que tienen talleres y... O que quieren empezar Empezar igual. también. Ujú. ¿Cómo fue toda esa transición de decir, yo empecé de cero hasta el día de hoy que tú dices, Cristian, Full Engine se maneja solo? Bueno, en un principio fue bastante sacrificado porque, vuelvo al punto, es un taller que tú comienzas. Yo trabajé con la mayoría de mis amigos, muchos de los que han pasado por aquí por el programa trabajaban conmigo. ¿Por qué? Porque estábamos comenzando. O sea, Claro. mi idea en un principio fue, la opción que te daba estudiando automotriz era o trabajar en un concesionario, o sea, de la Asesor. parte comercial o asesor, Servicio, claro. o vendiendo carros, o ponerte tu Un taller. taller. Es lo único. Entonces, al punto era de que, bueno, la idea era comenzar con un negocio pequeño. A la larga se dieron las cosas, conseguimos un terreno que es el que estamos hasta ahora, que pues es nuestro desde hace un par de años. Pero claro, yo pensaba tener un lugar con 2 espacios para cambiar de aceite en el uno, lavar en el otro Claro, ya. exacto. y eso que sea por un par de años. Claro. Vine y me encontré con un taller de 800 metros que ya tenía su clientela en un principio del dueño anterior. Y claro, fue de la noche a la mañana no cerrar. Ahí tuve mucho el apoyo de mis papás. Esto mi papá lo tomó como en un principio como que ya veamos Ya, qué pasa. claro. Entonces me dijo, no, sin son de broma, me dijo, bueno, ya, tú vendes el carro. O sea, ¿tú qué tienes para ponerte tu propio negocio? Yo en ese entonces tenía un Alto. Ya. Entonces dije, o sea, mi carro. Claro. Y me dijo, ya, de lo que te den por el carro yo te doy el doble y comenzamos un taller. Lo que él no sabía es que yo tenía un amigo que me jodía que le vende el carro, me jodía que le vende el carro. Le llamé. Ah, pensó que no ibas a vender tan rápido. Sí, al claro. otro día estuvo el cheque ahí, yo sin carro. Y mi papá, Pero como bacán. siempre, de palabra, ok, comencemos. Entonces, así comenzamos con el taller. Bacán. Entonces, en el transcurso de estos años, incluso después de pandemia y todo, nos dimos cuenta de que los negocios que tienen un núcleo familiar son los negocios que a la final prevalecen, porque aquellos que era más fácil Sí, decir cierro. resistes, ¿no? Porque Pero muchas no veces todos. también se Ahí, rompe. por ejemplo, yo discrepo un poco, pero, a ver, para todos siempre hay una excepción o habrá casos especiales, pero yo conozco de talleres igual, amigos, que el taller ha sido con la familia. Y Papá, mamá, hermanos y todo, y digamos 2 años, 3 años bien, y chao. Pero Y lo que se tú convierte en dices, un sí, dolor de creo que es cabeza. verdad. O sea, si ya logras prevalecer y romper Es que esa barrera, exactamente. más bien es un Pero lo que negocio pasa que es que ahí sí. no tanto es el tema de la familia, sino yo siento general, que es claro, cualquier negocio. claro. Tú ya te metes a algo, lo que te va a dar es realmente esa constancia de estar, loco. O sea, Sí, claro. Yo creo que básicamente y he visto mucho en amigos que heredaron o están heredando un taller, que hay 2 cabezas, hay 2 criterios. Entonces ahí es Y como eso que hay no, un ahí poco hay más de problema, problema. claro. Entonces la ventaja en cierto punto es que yo manejé parte taller y mi mamá parte administrativa. Y Y listo. de ahí mi hermana con ella en la parte administrativa. Entonces, Están es- divididos y No, pero eso es muy bueno. Es Eso es excelente, muy claro. bueno. Claro. Eso es lo que la gente ve. Claro. Pero eso puertas para adentro fue una pelea de mucho tiempo, porque Claro. yo opinando sobre el administrativo, mi mamá Sí, opinando opinando sobre del taller. taller. O sea, llega un punto que de ley tienes que confiar en la otra persona, en lo que hace, en su criterio, a Sí. ciegas. pues, Entonces, Sí, prácticamente. es tu familia, ¿quién más vas a confiar? Sí, sí. Claro. claro, y en cambio, de ahí partes a lo otro que voy. O sea, al principio, el taller funcionaba solo si Cristian Naranjo estaba en el taller. Entonces la gente Claro. conocía a Full Engine, no por Full Engine, Por sino Cristian por Cristian Naranjo, Naranjo. claro. Entonces, venían, ¿y por qué conocían así? Porque cuando llegaban al taller, si no estaba Cristian Naranjo, sabe que el ingeniero no está. Entonces ya la gente, ok, entonces vuelvo cuando esté, y se Ya. iban. Entonces, ahora llegan al taller, le reciben, y hay gente que va al taller y me conocen cuando estoy entregándoles el auto. Y hay algunos que ni te ven. Ujú. Mira, eso me parece clave, porque ahí también hay una, no sé si es que eso marque la diferencia entre tú tener el taller sin desmerecer a nadie, porque obvio hay talleres y hay profesionales que son capos, pero entre diferenciar entre el taller de toda la vida de barrio y ya tú hacer una empresa en que no tienes toda la vida, que eso no se ve mucho, ¿me entiendes? No se ve mucho,
de que el taller ya no necesite de ti. O sea, delegaste de ya. que tú, al principio está bien, pero tiene que llegar un momento en el cual Cristian Naranjo es necesario, pero ya no es indispensable para todas las funciones del taller, porque si no, se queda en ese taller de barrio de toda la vida. Y Claro. nunca dio ese gran paso. Sí, sí, Y sí. eso es lo que yo siento que le cuesta a la mayoría de mecánicos, a la mayoría. Ingenieros también. Sí, sí, sí. O sea, el tema es tratar de ver, como te digo, partir de trabajar en algo que te gusta. Claro. Entonces, cuando tú trabajas en algo que te gusta, al principio los sacrificios son muchos. O sea, imagínate, vendí mi auto, yo tenía que estudiar Era lo que tenías hasta en las este, 5, claro. volarme a la universidad. Y eso durante 2 años que me faltaban de universidad todavía cuando yo puse el taller. Entonces, son muchos sacrificios que haces. Pasábamos horas en el taller. O sea, irnos 10, 11 de la noche era normal Claro. porque tenías que cumplir con los clientes y porque al principio no tienes para pagar técnicos. O sea, la Te, nómina. te toca todo. Pero yo Entonces, creo que si sacrificas partes de de ley, En valoras. algún momento. Pero vas a valorar al 100% Sí, porque pero y tal también vez es en muy algún momento. fácil. Pero ahí también va la cabeza. Porque, De por ley. ejemplo, con Cristian Oña creo que fue, que hablamos de ese tema de la cabeza. Hay que tener esa cabeza para decir, hasta este punto yo tengo que estar ensuciándome las manos y hasta este punto yo ya no me voy a ensuciar las manos. ¿Sí me entiendes? Y esa es, yo siento que cuesta, esa delgada línea cuesta muchísimo. ¿Cómo tú limitaste esa parte? ¿O cómo la limitas hasta ahora? claro, o sea, en un principio fue un tema de atención al cliente. Ya. Porque imagínate, tú llegas a un taller. Dicen, ok, deme un segundo, ya le damos al ingeniero. Salía yo, con 22 años, Y tú, ni barba, claro. manchado, con un overol manchado de pies a cabeza. Y disculpe, el dueño, Y el o ingeniero. disculpe, ¿quién dirige? Entonces, claro, por eso yo creo que desde me he hecho la barba, me he volado la barba a cero, creo que unas 2 veces en estos 17 años, porque antes tenía cara de barba, ahora ya tengo arrugas y líneas de expresión. Ya te creen que... Entonces ya me dicen señor cuando voy a algún lado. Pero entonces, en ese entonces era un niño, entonces siempre preguntaban por la cabeza. Entonces, primero partió por un tema de atención. O sea, yo tenía que tener que la gente llegue al taller y a quien les atienda no sea quien El mismo que hace. el mismo todo, que claro. sale de abajo del auto y, Claro. y quiere Pero atenderles, eso ¿me es entiendes? algo que la gente no lo entiende. Y mira, más allá Y de al eso... principio va a ser difícil pagar. No, pero a lo también que yo me refiero que la gente no entiende es de parte y parte. Eso lo entiende Cristian Naranjo, eso lo entiendo yo. Pero, por ejemplo, digo de parte y parte. No quiero solo decir mecánico, sino ingenieros, automotrices, todo. Y de parte y parte porque también pasa el cliente, que ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, que también si es que, por ejemplo, no ven al ingeniero, digamos, haciendo, es como que, verga, no me da confianza. No me da confianza, La gente aún claro. sigue pensando que este negocio se maneja como en el 70, de que el dueño, era el mecánico, era el que hacía el aseo, era el contador y era todas las cosas. Y a la gente le cuesta aún esa transición de decir, no, lo que pasa es que este man es el que hace esto. Tiene también sus técnicos, tienes que manejar una empresa y eso cuesta muchísimo. Yo creo que inclusive le cuesta más al cliente que al Sí, propio porque, dueño. pero yo creo que al cliente se le quita un poco eso cuando ve una estructura tal vez un poco más formalizada, Mira, ¿no? Cristian, no sé si es que, por ejemplo, este ejemplo de que en los restaurantes y en la mecánica se pasa muchísimo eso. Yo soy enemigo de eso en la mecánica. En los restaurantes sí comparto. De que el que está full es bueno. Pero en la mecánica hay un error gigante de percepción de la gente. No sé si tú compartes. De que la gente sigue pensando a día de hoy, en el 2026, de que el buen taller es el que pasa a reventar de carros. Ese es el taller que no tiene procesos, el que no está caminando. Sí, claro. Bueno, en este punto nosotros, por ejemplo, como Full Engine, nosotros tenemos una alianza estratégica con Importa Motors. Es una empresa que se dedica a importar repuestos de vehículos de media y alta gama, que son carros que te llegan al taller. Tú revisas qué necesita el auto, haces un pedido y los repuestos están en 3 semanas. Entonces no es que no quieras trabajar en el auto, el problema es que No tiene la manera sentido. más barata de satisfacer la necesidad del cliente es importarle el repuesto, porque Totalmente. comprar localmente es caro. Claro. Entonces, en ese punto tú tienes un taller que tienes 15 bahías de trabajo, 10 ocupadas por carros que están esperando repuestos. Y que eso no es productivo. No es Eso productivo. Perdón que te corta, justo hoy la producción pasó porque no habíamos grabado desde antes de Navidad. Y la primera impresión de una persona de la producción fue decir de un auto que está ahí, venga, sigue aquí. Y luego, sí, es que recién hoy llegó de Estados Unidos el repuesto. El problema es ese. Te que está ya ocupando un espacio. Exactamente. Ahora, si tú lo pones, porque estoy seguro que tú también manejas de la misma manera, esa bahía de trabajo en ese carro que vas a cobrar, un ejemplo, $500,
En todos esos 15 días, esa bahía no te daba $500. Nada más. Claro. Entonces, cuando tú comienzas a ver de esa manera, dices, verga, no. El taller productivo no es el que está full de carro. El taller productivo es el que despacha más rápido los carros. Claro, o sea, depende en el giro de negocio que estés, porque eso, por ejemplo, para un taller de mecánica express No, es muy bueno. no, Yo lo conozco ideal. amigos que tienen talleres que el carro entra en la mañana y porque tiene que salir en la Es tarde. que, Es bastante bueno porque rotas bastante. Claro. Pero claro, tú hablas que un cliente que te espera de 2 a 3 semanas en que tú le importes el repuesto, no es un cliente, por ejemplo, no estoy menospreciando a nadie ni categorizando autos, pero si yo hablo de un Kia, un Hyundai y un Chevrolet, consigo el repuesto aquí, Así es, no lo claro, importo. claro. Entonces él no es un cliente que va a esperar. así es. Pero es un cliente que tiene un Mercedes, un BM, un Porsche, que es el tercer, cuarto, quinto carro que tiene. Claro. Espera. Entonces, primero que espera. Y sabe que tiene que esperar Sí, también. y segundo, cuando llega el auto, no vas a cobrar tú la misma mano de obra de un carro de Totalmente, esos que de claro. un... Entonces, te compensa en cierta manera. Nosotros, por ejemplo, pasaba mucho que gente llegaba al taller. Nosotros teníamos en el taller vehículos de programación, vehículos de mantenimiento y vehículos en espera de repuestos y a veces los carros hasta la puerta. Y en verdad estábamos trabajando en 2 autos. Lo que hemos optado ahora es implementamos una bodega Ujú. que hicimos el cálculo de costos y todo, y era mejor los carros que van a esperar repuestos que se queden en la bodega Totalmente. y el taller está libre. Entonces, Sí eso sí tienes le hace esa llegar al oportunidad, cliente, ver ¿no? el taller, Hugo, porque hay mucha gente que llega al taller, lo ve a full y ni siquiera pregunta nada, da retro y se va. Sí. se va, ajá. claro, eso pasa. Otra de las cosas de eso mismo, de que está tan a full el taller por falta de procesos, que pasa muchísimo es que, por ejemplo, en el caso tuyo quizás no pasa, pero la mayoría de talleres, por poner un ejemplo, que no tienen como que un galpón, ¿sabes? Es de todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen el taller tan lleno de carros que no salen, que sabes dónde trabajan, donde no hay techo. Ujú. Si llueve, ese carro se para, está en el sol. Y la mayoría de mecánicas se maneja de esa manera, en la cual el espacio que debería ser para trabajar no lo están utilizando y están en la entrada trabajando o en la calle. Claro, nosotros en ¿Está en ese punto lo que Sí, yo está sujeto al recomiendo, clima y todo, o sea, Sí. claro, lo que yo recomiendo muchas veces a amigos que tienen talleres y pues hemos podido conversar de este tema, como tú dices, una bahía improductiva te genera mucho costo. Pero es diferente cuando tú a un cliente le recibes del auto y le haces firmar una hoja de recepción en la que dice que recibida la hoja de recepción, debe aprobar el trabajo los siguientes 5 días y si no a partir del 6º día un costo de parqueadero, porque tú Así tener un es. carro en cualquier parqueadero te Correcto. cuesta. Y hay gente que había mucha esa mala costumbre, dejaban el carro Ya, 2, 3, ya. 4 años en el taller y después venían a pagar los $400 de la reparación Claro. del motor después de 4 años de estarte estorbando. No, Entonces, totalmente de acuerdo. en Totalmente ese de acuerdo. punto pero es nace un desde poco- el taller es un que poco tienes educar que a la poner gente. esas reglas. Así ¿no? es, De es un ley, poco educar a de la ley. gente. Sí, Claro. es que tal cual, es educar, es culturizar a la gente, al usuario, Ujú. de todas las cosas. O sea, no solo eso, sino también general, ya los para procesos meternos en como tal. otro. Sí, porque claro, ahorita estamos hablando de los procesos, culturizar a la gente, pero también culturizar a la gente en el tema de los problemas cotidianos en el taller. Ujú. Porque tú sabes que la gente va por un servicio y piensa que porque el carro entró por un servicio y tú ya viste todo, ya hiciste todo. Ujú. Y si mañana se daña, culpa tuya porque no revisaste. Claro. Y así no es. Hay Sí. que culturizar a la gente. Y de hecho, justo estábamos hablando tras cámaras. ¿Cómo, por ejemplo, tú respaldas? ¿Cómo puedes poner un ejemplo de cómo respaldarte? Si tú a un cliente le dices, por ejemplo, le haces un mantenimiento, pero después de 30,000 kilómetros tiene que hacer algo, tú le adviertes al cliente, por ejemplo, Ujú. y viene después a reclamarte con ese mismo problema o con esa misma situación que tú advertiste. ¿Cómo manejas tú en tu taller ese tipo de problemática? Creo, bueno, que ahora la mayoría de talleres manejamos un sistema. Entonces, en el sistema tú haces un historial del vehículo y cuando tú estás haciendo el mantenimiento, el cliente te va a decir el 80% de las veces, hagamos lo que sea prioritario Claro. y el resto proyectemos para los siguientes mantenimientos. Ajá. Entonces, tú revisas el auto y vas viendo qué necesita el siguiente mantenimiento, pero dejas constancia escrita. Nosotros dejamos constancia escrita en la factura. Recomendación, siguiente mantenimiento, esto y esto. Eso me sirve para 2 cosas. Primero, Vale. que la próxima vez que el cliente viene, sabe que va a tener que gastarse en eso y más o menos se le pasa incluso Hay un una presupuesto, proforma. claro. Entonces ya se presupuesta ese gasto. Y después de eso también tú te respaldas de que si tú le dijiste que las pastillas de freno le duran 2,000 kilómetros y le andó 6,000 y se le desarmó el pistón de la mordaza, estaba anticipado que tenía ese problema. Cristian, pero por ejemplo, hablando de eso, de que lo que tú mencionas, de los puntos que ya tuviste, que, a ver, ok, este. Pero ¿cómo manejas tú el tema de mantenimientos predictivos? En los cuales no hay un problema en el momento. Porque tú sabes que hay algunos casos que no está perfecto. Pero tampoco tú no le puedes, al menos yo No como puedes veo las cosas, predecir. quizá tú sí lo haces. Como yo veo las cosas, yo no puedo decirle al cliente y yo le trato de hacer entender, ok, hasta este punto yo llego.
Y te puedo decir hasta este punto. Y hay mantenimientos predictivos, tapa de radiador, por ejemplo. De momento, tú dices bien. Pero tú no puedes saber si en 20 días esa huevada falla. No tienes bola mágica. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, ahí hay un problema, porque el cliente no va a verlo como que Cristian o Juan Diego no me dijo esto, o sí me dijo esto. Da igual. Va a decir, es su culpa porque yo le ingresé el carro para mantenimiento total, no lo hizo. Claro, en ese punto, por ejemplo, vengo yo durante estos años, como yo siempre he dicho, el cliente más jodido que tengo es mi viejo. Como mi viejo viene, me visita en el taller y donde yo le mande a mi viejo el carro sucio, porque eso ahora ya no es un plus, ahora hay que entregar el carro limpio por cualquier cosa. Pero donde yo salga del taller y se dé cuenta en la casa el que está quemado un foco, 0 estrellas. la hablada era de veras. O sea, acaba de salir del taller, ¿cómo puede ser posible que no me revises el foco? Entonces, partiendo de ahí, se hace un procedimiento antes de entregar. Entonces, antes de entregar, presión de neumáticos, niveles, luces, y todo este tema va chequeado. Pero ahora, por ejemplo, con lo que tú dices, que cosas que pueden pasar, dependiendo del sistema del auto, yo siempre recomiendo al cliente, por ejemplo, viene por una fuga. Entonces yo digo, ok, las mangueras están en este estado, le pueden durar cierto tiempo, pero yo estoy corrigiendo ahorita una fuga. Esto se vuelve a presurizar. Revise el agua una vez a la semana, por lo menos durante un mes, y si no tiene consumo, pues ya se va tranquilo hasta el cambio de aceite. Perfecto, claro. Mira, es el mejor ejemplo, perdón, que puedes dar es ese, porque creo que es de los problemas más recurrentes ese, el del recalentamiento, fugas, porque ahí hay un gran detalle de la gente que no cacha, o sea, no lo logra entender. Tú llega un carro, porque esto es un ejemplo real, de hecho, llega un carro y te viene con fuga por 3 mangueras, y digamos 2 tomas, corriges. Y tú diciendo, mire, pero ¿sabe qué? Vi estas 2 mangueras infladas, deterioradas, abrazaderas de mal estado, dice, mi sugerencia, el cliente accede y dice, ok, haga. También tapita de radiador, haga. Radiador, haga. Bacán. Y el cliente dice, mira, es que ya le hice a mi sistema de refrigeración todo full. Ok, pero ahí no acaba, porque dices, cambié, digamos que en total cambiaste 8 mangueras y cosas así. A mí me ha pasado tal punto en el cual yo concientizo al cliente de decirle, así, en una mesa decirle al cliente, ok, mira, esto es todo lo que tiene su carro. Su carro no tiene 8 mangueras, su carro tiene 46 mangueras. Yo solo corregí 8. Es decir, que en X tiempo puede fallar las de allá. Y creo que a la mayoría de gente no le gusta estar revisando después. ¿Qué van a estar revisando? Es el problema. No revisan ni verga. Que normalmente tú le das la advertencia y todo, pero nadie, o sea, no revisan ni verga. No revisan ni verga. Hoy, por ejemplo, me pasó por poner un caso de hoy, loco, de una buena clienta. Le echa lo que pasa es que mi hijo, 18 años, dice la señora alborotado. Pobrecito, claro. No, dice el alborotado, ya se me comió un CRB, ya se me comió el motor del CRB. Y el BM que está ahí, por suerte, a tiempo bacán. Me dice, hágale entender que tiene que revisar el agua todos los días y esto. Loco, la gente no revisa ni verga, hermano. Claro. Te cosa que no hacen nada. Sí, pero si ya llevaste el carro, ya en tu cabeza como consumidor, tal vez que ya todo está. Exactamente. La cabeza del consumidor, Cristian, no sé si compartes, piensa de esa manera. El carro ingresó al taller. No importa si fue porque alguna huevada, debe salir la cabeza perfecto. Es que tiene que sale no tiene por qué joderme de aquí en así 10,000 kilómetros. Funciona la cabeza del usuario. Sí. Claro. Como te digo, lo que yo trato de ver, dependiendo del sistema, es dejar un antecedente en el cliente de que no puede descuidarse al 100%. Perfecto. O sea, que se responsabilice como tú haces con los... Claro, por ejemplo, nosotros incluso, por ejemplo, por una reparación de motor. Yo digo al cliente que la reparación de motor tiene 10,000 kilómetros de garantía, siempre y cuando venga el chequeo de 1,000, al de 5 y al de 10. Claro. Y no le cubro garantía si ingresa sin agua o sin aceite, porque le mando a que revise agua y aceite. Claro. Entonces, eso va por escrito. Cuando tú le das eso por escrito a un cliente, ya por lo menos revisan. Pero como tú dices, cuando tú le creas, no es un miedo, sino una conciencia de que el carro no es eterno. O sea, es un carro que hay que revisarle ciertas cosas para prevenir daños mayores. Estás usándole, así pues, claro. Claro. O sea, oye, pero yo me imagino que no siempre usaste ese tipo de... al inicio me imagino que tuviste alguna y otra. Claro. Al principio era como que salió el carro del taller, a la semana, ¿sabe qué? Está botando por... Claro. No está buena la manguera que me pusieron. Llegaba al taller, fisurado el radiador. Y echando la culpa a la manguera. Claro, aquí han de haber roto el rato que me pusieron la manguera. Esa es otra. Esa es otra. De hecho. Mira, a tal punto llega todo esto que yo ya he visto talleres en Ecuador, justo a eso mismo. Yo ya estoy a nada, hermano. Gracias a Dios, brother, la verdad no es que hay problemas así, pero he visto y me parece del putas implantar eso que yo he visto en otros países. A los mecánicos, cada uno de los técnicos, camarita. Por ejemplo, está trabajando la camarita, por ejemplo, aquí o acá. Me cachas en la luz y toda la huevada. Ya vi aquí en Ecuador que hay algunas personas que están implantando pim. Cada técnico con su cámara funcionando 24/7 para exactamente eso.
porque pasa todos los días, cambia la manguera y el cliente, no, es que de ley le rompieron cuando está... A ver, perfecto. ¿A ti te ha tocado usar cámaras en alguna ocasión? ¿Ves? Alex. Alex, mierda. Un técnico hablando de los técnicos. Esta gente. Tranquila. Sí, bueno. Verga. Si le Un corremos- vasito, come. Pero no de plástico porque la gente se queja, ¿verdad? De eso. Un vasito. Pero Si no le de- corremos un poquito la mesa para adelante, cae al piso. Simón. Pero nos vamos a mojar nosotros. No, voy acá al piso. Solo la mesa, A ver, para a ver. adelante. Para show. Ahí fue. Mira. Qué hueva. No pasa nada. Es una presentación con cascada. Lo que pasa es que hoy hay una partecita del techo que está en estreno, ¿no? Claro, justo esta parte. Nada, dale, no te preocupes. Claro. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya me distraje. No, pero de si ha pasado eso de las cámaras, así. hasta Cámaras, ahora te ha no probó. tocado revisar cámaras. Sí, por ejemplo, pero cámaras del taller. Por ejemplo, ¿en qué momento me ha tocado a mí? Y esto es real, son casos reales de todos los talleres. El carro llega, porque la gente, hermano, la viveza criolla. Pero, ojo que va de lado y lado, ¿no? La viveza criolla va también de parte de malos mecánicos, malos ingenieros, malos talleres. Y la gente del le tiene cliente. miedo por esa Por misma eso. razón. Y mira lo que pasa. Hay carros que te llegan bacanes de mantenimiento. Y el carro, claro, siempre en el proceso de revisar el carro, choques, esto, bacán. Ponte que se te pasó alguno. O no se te pasó y sí lo notaste. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, una bolladura del carro, no se lo he movido. Bacán, vamos a revisar cámaras, mire, ahí está. Desde la hora que ingresó, nada. Y le digo, aquí está el respaldo, el carro ingresó con esto, con video y con el respaldo por escrito. Porque la hoja de recepción. Es lo que De ley. estamos hablando. no tanto, más bien yo creería que un video, hermano, es lo que te vas a ver. Por ejemplo, el video, Sí. carro completo. Al punto en el que, por ejemplo, hoy en día, no solo por fuera, por dentro. Claro. Por dentro el carro ya se hace video. Aquí, hermano, hacemos video por dentro el carro. Ya Tablero para protocolos, ver qué huevada. testigos vivieron encendidos. Tablero, por ejemplo, en ese Veracruz me pasó. Gasolina. Me han pasado, hermano, que clientes vienen y no estaba full. Bueno, pues vamos a ver. Chucha, tanque vacío ha llegado, hijo de puta. Sí. No, O sea, yo creo que puta. muchas cosas, se van corrigiendo en el Es un proceso. claro. Entonces, Exactamente. Por ejemplo, nosotros implementamos el tema de grabar el 360 del auto en la recepción. Exactamente. A partir de que un cliente viene y me reclamó por un golpe que yo le había visto el mantenimiento anterior, que ya lo tenía, pero no se estaba anotado en la hoja de recepción. Claro. Oye, como pero no este estuvo- tipo de clientes hay que agradecerle. Porque te hacen Porque evolucionar. chucha, Sí, claro. Por eso sin esos implementamos, clientes no Te hacen mejoras. evolucionar, claro. por eso no mejoras. implementamos Sí. ahora el tema de la No, yo grabada. llevo buen tiempo grabación y del interior. Le te iba a decir justo del Veracruz que está ahí. Le mandé a la verga al técnico que estaba ahí porque le digo, cabrón, ¿qué pasó, loco? Chucha, la manija del copiloto, así suelta. Digo, verga, ¿y sabes por qué? Me preocupaba porque decía, loco, otro carro va, chucha, un problema, la cambia, no pasa nada. En puto Veracruz no encuentras nada aquí en Ecuador, loco. Chucha, le llamo al cliente. Bro, ¿sabes qué? Mira esto del carro, bacán. Y le digo, oye, de pronto la manija. Me dice, no te preocupes. La manija del copiloto estaba dañada. Y yo, hijo de puta. Alivio, pero el man Pero ético, no todos los pues, que. loco. Exactamente, el cliente también correcto. Porque hay otros. Yo lo dejé perfecto. ¿Cómo? Claro. Sí, Sí, esa manija estaba perfecta. Oye, tenemos un segmento que de hecho nos hicieron comentarios algunos seguidores y quisiéramos ver ustedes, por ejemplo, qué harían en este caso, ¿no? Por ejemplo, Esteban nos dice, llevé a mi auto al mantenimiento de los 150,000 kilómetros, salió del mantenimiento y unos días después tengo una fuga de aceite. Ya. ¿Cómo manejas eso? Obviamente, lo que estamos hablando, perdón, Puede repito, repetirme porque estaba la gotera te distrajo. pidiendo algo para solucionar que donde estamos. Te decía que Esteban nos hizo es un comentario, ¿no? Ok. Llevé a mi auto al mantenimiento de los 150,000 kilómetros, salí del mantenimiento y unos días después tengo una fuga. ¿Qué puedo hacer y qué harían ustedes también como taller, como responsable en el taller? Obviamente lo que estamos hablando es una Claro, parte, es pero eso, es lo que Claro. acabamos de decir. ¿tú crees que el cliente también siempre va a haber el miedo o la cuestión de que tú dices, le hice eso y justamente me está jodiendo? Claro. Y muchas veces tiene relación, pero por ejemplo tenemos esta otra. Llevé el carro para pintura y tuve un problema con el radio. Mm. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Sí, a mí. A ti también. Sí, o sea, poniéndote en los dos ejemplos, lo primero que tienes que hacer bastante en un taller es capacitar al personal. Sí. Ok, Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tú le haces al mantenimiento a un carro, le cambiaste aceite motor ajá, y el cliente aqueja de que tiene una fuga? En Y la caja llega de dónde? y resulta que la fuga es de la caja. de la casa. Ya, ok,
Esa fuga de la caja no se hizo en una semana. Esa fuga de la caja el carro tenía cuando vino a cambiarse de aceite. Exacto. Entonces, como la fuga tenía cuando vino a cambiarse de aceite, ahí es una falla de un proceso, porque el técnico tenía que haber avisado de esa fuga. Que a la final, el avisar no es tener que entregarle, o sea, no es para entregarle al cliente, ¿me entiendes? El avisar es porque eso te genera una opción más de venta. Y una opción de venta, claro. Entonces tú le ves y dices, ok, hay que cambiar de aceite y también la caja, porque está con esta fuga. Por supuesto. Entonces, ahí hay una oportunidad falla, de negocio. Sí, y hay una falla de un proceso si no se avisó. Es que, claro, es lo que tú dices, es una parte comercial. Entonces, no creo que es mucho falla de la cultura del cliente, sino de verdad falla de la cultura del taller muchas veces, el no prever estas cuestiones. Sí, como te digo, si la fuga proviene de otro sistema. Claro. Si la fuga si es del mismo motor, ya hay algún problema. Claro, como te digo, yo siempre les he dicho a los técnicos, y esto les tengo muy claro, entiendan que yo no soy el que paga. O sea, si el carro viene dañado, el tapón del cárter, eso no sale de Full Engine. Claro, avisar. Eso simplemente le aviso al cliente y le digo al cliente, no puedo armar su auto porque el tapón está así, hay que sacar el cárter, arreglar la rosca, poner, y le va a costar tanto. Totalmente. Ya, eso lo va a pagar el cliente si el carro está en el taller haciéndose un mantenimiento y todavía no ha salido. Claro. Pero si el carro sale ya es una cagada. y llega a los 8 días con fuga por el tapón del cárter, el cliente no me va a pagar el arreglo del tapón del cárter. Y es del mal rato. Pero en el momento sí lo va a pagar sin ningún problema. En ese rato, claro. O sea, si se y lo si no lo pague, rato, responsabilidad de él por último, en el peor de los casos, digamos. Sí. O sea, claro, porque es que también hay una huevada de decir, ok, yo no te permito la salida del carro. O sea, no es que no te permito, sino no es que yo no me hago responsable. No porque hay ciertas cosas claro. de que dices, espérense, no te lo puedo entregar. Claro. O sea, ahí yo creo que en un punto que sí tienes que ser un poco enérgico, porque a veces exactamente darle la razón a lo que el cliente pide, decirle todo ok al cliente no es bueno. Entonces, ¿tú crees que el cliente siempre tiene la razón entonces? No. O sea, he optado por no darle. Pero bien, Cristian, porque sí hemos dicho esta pregunta. Claro. Y créeme que ha pasado que la mayoría de invitados, cuando hemos dicho esta pregunta, dicen, no, el cliente no tiene la razón. El problema es que es quizá nuestra cultura que siempre indica que el cliente sí tiene la razón. O hacerle creer al cliente que sí tiene la razón de alguna manera. Todo tiene que darse, o sea, si es previo a la salida del auto, le cuesta al cliente. Si el auto sale y reingresa para un reproceso, totalmente. Le cuesta al taller, directamente le cuesta al técnico. Claro. Y esas son horas que no son productivas. Cristian, ahora hablando un poquito aprovechando la experiencia que tú tienes en taller, yo quisiera, porque la mayoría de personas siempre nos pide que le recomendemos un poquito. Aprovechando un poquito de tu experiencia, aquí voy a acudir a 2 puntos. Primero, tu experiencia en taller como ingeniero automotriz y después tu experiencia como piloto, que aún no has hablado nada de tu experiencia como piloto, pero de las dos, ¿qué carros tú le recomendarías a la gente para Cristian Naranjo como ingeniero automotriz? Por ejemplo, como primer carro, ¿qué tú le recomendarías? Un top 3 carros que recomienda Cristian Naranjo de $15,000. Ok, es un presupuesto bastante bueno. La verdad, a mí me gusta siempre la línea de los carros japoneses. Me parece que son autos confiables, que los hacen para que duren. Ok, no tienen una obsolescencia programada. No son carros. Los carros, para mí pensar, un carro japonés en todas partes del mundo, tú vas, la gente que ha podido viajar afuera, tú vas a Estados Unidos y ves puros carros del año. Y ves solo Hondas. Claro. Toyota. De los viejos. Sí. Toyotas de los viejos. Tú no ves un Kia viejo, un Chevrolet viejo. No son los nuevos. O sea, hablando de automóviles, no de carros grandes. Entonces, claro, son carros que están comprobados que duran. Entonces yo me iría por la línea de un carro japonés. Entonces, si me preguntas, ¿de un carro nuevo o de un usado? No, usado con $15,000. Yo me iría tal vez por un Suzuki Swift. Del putas, bueno. Por un Yaris. Chucha. Y algún Honda, ¿no? Me iría por un... No, por el problema es que por el presupuesto Honda, claro, porque Honda es cagado con $15,000. Es que lo que pasa es que estamos hablando de que es tu primer carro. Exactamente. Entonces, para tu primer carro tú llegaste con los $15,000 con las justas. Sí. Entonces, quieres un carro que no te haga gastar, comenzando porque no te haga gastar en gasolina. Sí. Entonces, quieres un carro que sea lo más económico posible, que el repuesto sea lo más barato posible y el mejor año que te puedas comprar. Y ahora te cambio el panorama, Cristian. Si es que el problema no es la gasolina y tampoco, sí es el presupuesto, pero digamos ya es, por ejemplo, extenderte a unos 25, 30, pero no es el problema, ni la gasolina, ni el mantenerlo al carro. Ahí, en cambio, ¿qué recomendarías a alguien que quiere un carro, bueno, un buen carro, hermano? No solo algo para movilizarte, algo completo para todo. A ver, primero tienes que partir de quién quiere el carro. Eso es una pregunta muy importante, porque
Si tú me preguntas a mí, ¿qué carro quieres? Probablemente yo vea un automóvil. Un auto. Si le preguntas a una mujer qué auto quiere, probablemente quiera un SUV. Un SUV, claro. Si le preguntas a alguien que le gusta la montaña, probablemente quiera un Jeep. Claro. Entonces, partes de ahí primero. Y algo, por ejemplo, algo muy completo que tú le recomendarías al usuario con tu experiencia, porque sí, yo creería que el SUV se acerca más como que a un carro completo, no digo perfecto, un carro completo, pero tiene, casi mixto, cubres un todo, uso claro. muy mixto, sobre todo los SUVs, lo que tienes aquí al lado. Sí, sí, sí. Para mí es un ejemplo ideal de un SUV que roza la perfección, Claro. porque puede ser lo que tú quieras. Familia, ciudad, Claro, viajes, Claro, todo. si tú buscas, por ejemplo, hablemos de un auto, algo que te guste como un auto deportivo, auto de uso personal. Yo me iría probablemente por un Honda, por un Mazda, por un Toyota, hablando de automóviles. Pero si quiero algo, por ejemplo, tengo una familia, quiero salir a pasear, primero que me vería algo automático, De ley. de ley automático. Y de ahí un SUV, o sea, un RAV4. O sea, tú, automático. ¿Te parece mucho mejor un automático? Para auto familiar, sí. Para auto personal, ¿Te gusta más manejo manual? un Honda, manejo un Bocho manuales. Son Claro. los carros que a mí me gustan, Pero pero para familia un automático. me gustan para sacarlos de vez en cuando. Ya Claro. Prefiero un automático Más que para mí me cómodo, parece lo claro. mejor. ¿Qué ventaja tienes, digamos? ¿Qué ventajas? Sí. Porque normalmente tú te compras un carro familiar, digámoslo, para... Confort. Relajado. Exacto, para andar tranquilo en el carro. Ujú. Y la tecnología nos ha ido mandando hacia los autos automáticos. Hay muchos carros que a partir del 2012 ya no encuentras versiones manuales. ¿Y qué opinas otro del punto- miedo que tiene la gente a los carros automáticos en general? Espera, te iba a decir un punto de eso de los automáticos, de lo que tú mencionas, que es ideal para eso, es porque casi siempre las versiones automáticas son más full que las versiones Claro, manuales. aparte, claro. Entonces, inclusive hasta en seguridad. Si estamos hablando de la familia, tú tienes un carro automático, porque hay en ciertos casos que el automático hasta te viene con más airbags que el manual. Te viene más completo. Más hadas Entonces, y todo, o sea, claro. es la mejor opción, el automático. ¿Cómo? Claro. No prendes Pero tu- ahí está cultura de mantenimiento. Ahí está. Cultura de mantenimiento. Eso no está diseñado para gente que no tenga cultura de mantenimiento. Claro. Eso está Entonces, pensado. por eso es el miedo de la gente, tal vez. El automático, pero no solo por lo que dice que no hay cómo prender en segunda. Eso pasa cuando ya eres muy descuidado y no llevas a hacer el mantenimiento. Sí, has cambiado. Sí, pero puedes, ya lo voy a hacer, pero puedes tú prever. Por ejemplo, el tema de la batería, lo puedes prevenir. Son Claro. mantenimientos. Chuche, claro. ¿Qué chuche es eso? No, predictivo, preventivo, Precavido. no. Entre los dos, precavidos. Sí, o sea, Pero por mantenimiento ejemplo, yo precoz. te digo Qué huevada. yo te digo la parte de los autos automáticos. Para mí, cuando yo comencé el taller, un carro automático, primero que la gente no quería. Yo era reacio a comprar Eso. automáticos, a la gente no le gustaba. Porque había ciertos lugares especializados donde hacían mantenimiento de cajas automáticas. Que Claro. hacer el mantenimiento de caja automática era muy costoso. Muy caro. Y se devalúan Peor también. reparaciones. Y se devalúan más. Y más que en el nada mercado. cuando hacían mantenimientos de lugares que no tienen el expertise necesario. Las herramientas. Y salía a la y todo. final más caro. Porque te hacían el mantenimiento y la caja sí se te dañaba. Claro, exactamente. Entonces, había gente que, por ejemplo, venía el carro, dice aceite de long life. Claro. O sea, aceite que debería durar toda la vida Toda la útil. vida. ¿Pero qué toda la vida útil? Eso ¿De es lo una que dure mentira. la caja? No, exactamente. ese Toda es la buen vida punto. útil. ¿Qué qué? tiempo, qué kilometraje te va a durar ese long life? Claro. Hay ¿Qué una quiere cosa, decir long Cristian, que life? yo quiero que tú nos des tu criterio hablando de Larga eso. Me vida, parece no de vida putas. eterna. No, Claro, exactamente, es- no vida claro. eterna, pero me parece del puto de este tema. ¿Qué opinas tú de, no voy a mencionar marcas, pero de X marca, o marcas, porque no solo una, de que de fábrica mismo te dicen de que no tienes que hacer mantenimiento de la caja automática? Eso te digo, es justo el ejemplo que te pongo. O sea, para ver esto, no tienes que ver. ¿Tiene que durarte la caja todo el tiempo que te dura el carro? ¿O tiene que durarte la caja hasta que la caja ya se vaya y tienes que cambiar la caja? Entonces, para Claro. mi manera de pensar, este aceite que no tienes que tú reemplazar, en teoría está pensado para que tú pongas el aceite y cuando la caja ya se dañe, Cambias de cambias caja. de caja. Claro, No exactamente. reparas, no es nada, cambias de caja. Claro. Y esto es mucho se ve a nivel de Europa, porque en Europa un carro te cuesta más reparar que dejarlo Totalmente. de parte de pago de un carro nuevo. Porque los carros no cuestan lo que Pero cuestan mira acá por que, mira impuestos. que, bueno, sí, la gran mayoría de carros europeos son los que vienen con eso Pero, del, pero, por de la ejemplo, caja. yo acá sí cambio de aceite de los carros que son de larga duración. De ¿Y todo. cada cuánto tendrías que cambiar? O Yo sea, les cambio a esos del primer cambio de aceite cuando vienen con aceite original los 80.000 kilómetros. Cuando son long life. Long life. Y cuando no son long life, 40.000 40.000, perfecto. 40.000 kilómetros o 2 años. Porque ¿Y también qué se depende si no recomienda? usan el carro. Aceite original de ley. Sí, ahí sí no sé lo que tú O el pienses, OEM, ahí no que, sé. que quizá tienes tu... Porque hay marcas que sí te dan el aval, digamos. Sí, para- pero- siempre y cuando
tenga el respaldo. Es que Yo trabajo con una empresa, no sé si puedo dar nombre. sí, eso sí, de eso sí. Yo trabajo con Motortec, ellos tienen la representación de Amsoil y de Rowe. Ujú. Si a mí el representante de la marca me da el respaldo del aceite que yo voy a colocar en el auto, yo lo coloco. Mira, por ejemplo, un caso de las marcas que tú dices, yo, por ejemplo, Amsoil, sí, la otra no la he utilizado en caja. Ujú. No, nunca. No voy a mencionar marcas de las cuales a mí me ha pasado de que he utilizado aceite de caja automática, tienes tú las especificaciones, todo OEM, ¿no? OEM. Sí. Todo bacán y la caja queda como la pinga. No es que se daña, Pero no es lo mismo. pero no es la misma caja, no está mal, no tiene un problema, no se te va a dañar, pero si tú sabes un poquito del tema, tú le manejas el carro y tú ves la diferencia y dices, verga, con este era uno el carro y ahora es otro el carro, quizá los cambios más lentos. O sea, ¿tú qué recomiendas? Original. No. Sí, original primero, en el primero de los casos original y después de original... Una marca que sí tenga ese respaldo en el cual tú te puedes afianzar de decir, ok, esta marca está haciendo, por ejemplo, hay marcas de aceites que llevan toda la vida haciendo aceites de motor, del putas. Pero no si de quieren caja, meter en cajas claro. hace 20 años, dices, verga. Claro. Pero hay marcas de aceites que llevan haciendo aceites de caja antes que de motor. Y Ahí Eso dices, te digo, vale, en lo que yo claro, he podido ver- hay que tener criterio para En lo eso. que yo he podido ver, cuando tú ya generas una cultura de mantenimiento en el auto, que el cliente cambie cada 40.000 kilómetros, quita de este problema que tenían muchos los carros anteriores, que como no les hacían Y mantenimiento, mamaba la caja a los después. 150.000 kilómetros Claro. decían, ay, quiero cambiarle, nunca le cambiaba de aceite. Claro. Y pasaba lo que tú dices, le cambiabas de aceite y el carro Puta, se ¿y iba, cómo sale pero ese, para atrás. ese aceite Mira, también? aquí, mira, ahí tienen el ejemplo, ahí Joder. respaldos de todo con el cliente, el cliente con criterio y el respaldo de todo. Viene por el cambio de aceite de caja, bacán de uno, saca un poquitito, un vasito. Y le digo al cliente, brother, ese aceite, el carro tiene como 120.000 kilómetros, 140.000 por. Nunca la Le cambiaron. digo, brother, ese aceite nunca le han cambiado, la verdad, nunca le han cambiado. Color y olor es que no han cambiado. El cliente me dice, ¿qué me sugiere? Y le digo, chucha, dejar. Y lo que le saqué, tal caso, pongamos alguna de liquimole, alguna cosita y del putas. Y al día, el man, perfecto, sigo tu recomendación, hagamos el resto. Al día siguiente, creo que pensó toda la noche y me dice, ¿sabes qué, Juan Diego? No, cambiemos el aceite. Le digo, loco, ese aceite salió en la mierda. Tengo un respaldo de audios, videos, escrito, todo, el cliente del putas. Y ya, hoy ya pusimos el aceite nuevo. Aún no hemos Hoy. salido a probar. Sí, hoy. Aún Puta, no en el salimos a próximo probar. capítulo tienes En que el contar próximo esa capítulo huevada. hay que contar eso es que pasó. Sí. Claro, pero sí, eso es muy común. Sobre todo, no sé si te ha pasado. No en todas las cajas pasa eso. No en todas las marcas. De que si no lo cambian en mucho tiempo se daña. Por ejemplo, yo me he dado cuenta mucho. Cajas de los Vitaras. Sea SZ o el primer Vitara de XL7. Si no cambian esa caja, tú pusiste una gotita de aceite nuevo. Sí. Chao, bro. Sí, sí, sí. Chao. Eso te digo, Chao, literalmente. eso pasaba. O sea, pero en mejor cambio, dejarle ahora, con- si ya tú haces una cultura y la gente cambia cada 40.000 kilómetros, evita de ese problema. Se dañan menos las cajas automáticas. Totalmente. Yo cuando les digo a los clientes, por ejemplo, ¿por qué compras una caja automática? Yo les digo, ok, una caja automática con un mantenimiento correcto te va a durar 2 veces lo que reparas del motor. Ese es un Claro, punto. Es que es denso también. Ese es un punto, loco. Mira, eso es la primera vez, bro. La primera vez del putas. Nunca ningún invitado ha dicho eso, del putas. De que una caja automática te va... Primero está diseñada para durarte, en teoría, lo que dura el motor, en teoría. Pero para mí yo comparto, una caja automática con buen mantenimiento es hasta más duradera que un motor. Porque el motor no si compartes, está sujeto a muchas más cosas. La caja, en cambio, está expuesta a menos problemas, por así Sí, decirlo. sí, sí, claro. Si tú haces mantenimiento. Ahora también es tenaz porque estamos como en evolución. Recién la gente le tiene como Medio confianza. prioridad a cambiarle bien el aceite del motor, a ponerle el aceite que es, Claro. a ese tipo de... Ya la caja es una escala más arriba de la evolución Pero y imagínate, estamos en ese... Cristian, imagínate cuántos años llevamos atrasados nosotros Exacto. en Ecuador en el tema cultura automotriz, de que nosotros recién, es lo que es Sí, verdad lo que dice el flaco, tal cual. recién es como que al motor lo correcto. Sí, sí, sí. ¿Cuánto falta para la caja? Cuando ya en otros países ni siquiera se usan las Es cajas normal, automáticas que nosotros estamos haciendo mantenimientos, para empezar. Sí, claro. 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 Es que, por ejemplo, hay muchos carros de ahora que también son recelosos, que nuevos. Tú tienes que cambiarles de aceite de caja y tienes que hacerle una Reprogramación. para que la caja entienda que tiene otra densidad de aceite, o sea, Totalmente. aceite nuevo, Claro. y calibre otra vez Mira, la holgura de los discos. ejemplo, y Yo las creo que de la gente anécdotas, también coge hablando- cultura cuando le pasa algo. Igual. Cuando te cuesta. Sí. Puta, ahí Te dices, cuesta. hijo de puta, sí tenía que Mira, hacerle los recién, mantenimientos. recién, justo, pero ese no fue un carro de cliente, fue un carro que compré para la venta. El carro tenía un golpe de primera a segunda, ¿ya? Pero era bien cojudo el golpe porque frío
te golpeaba fuerte y cuando iba calentando se iba. Entonces, fresco, bacán. O sea, esa camioneta, la F-150, ya no tiene dónde ver, entonces saco un poquito abajo. Y el aceite era nuevo, hermano. Chucha, yo, verga, loco, me huelo algo. O sea, todo apuntaba a cuerpo de válvulas, todo apuntaba a eso. Justo sale un pana, le digo, bro, si quieres te vendo barata, te digo el problema, claro, está golpeando bacán, del putas, pero yo siempre me quedé con esa espina que para mí el problema de esa camioneta no era ni siquiera el cuerpo de válvulas, o sea, la caja no era el problema, no era cuerpo de válvulas, fue que cambiaron el aceite y no programaron, no hicieron esa hueá y por eso dio el golpe de segunda, porque era bien cojudo ese golpe, loco, era bien cojudo, O sea, bien no es solo el raro, cambio de o sea, no te sonaba un golpe de daño de caja. Entonces, claro, yo le dije a este pana, y la probó, está golpeando bacán, pero yo me quedé siempre con esa espina de que este carro no está eso. Este carro simplemente fue que fue a un lugar, vaciaron aceite, pusieron aceite nuevo y chao. Tengo Y ya una- la F-150 ya era de un año en el cual se programa. Claro. Yo tengo una... Y, por ejemplo, el cambio de aceite en las cajas manuales. ¿Qué tan frecuente es? O sea, la gente... ¿Qué Eso tan... peor nadie lo Eso, hace. chucha, nadie. Me imagino que, la persona... Como que el perfil de la persona que compra un carro automático es un poco más preocupado y sabe que se está metiendo algo que debe tener más cuidado. Pero en el manual, cambio de aceite de caja, nunca. Y pasa que muchas veces en ciertos autos es más caro reparar una caja manual que Perfecto. una automática, porque la automática tú compras un Master Kit en $800 cuando una caja manual En onda. tú compras Mira. dos piñones en 600 Mira, y mira, dos de mira todos eso. los que tiene. Los videos que yo hablo de eso, la gente Te me sacan tira la puta, mierda, claro. me hacen ver, de verdad, me hacen hacen verga, me hacen verga cuando digo eso. No sabes nada, pancerrata, que no sabes ni verga. No sabes ni verga de carros, que tienes que dedicarte a otra huevada. Y yo me pongo a pensar y digo, brother, en serio hay gente, inclusive yo he visto comentarios de mecánicos, yo he visto que me están diciendo eso. De que cómo se te puede ocurrir que una caja manual va a ser más cara que una automática. Todo bien, no me voy a poner a discutir de esa hueá, pero real, tú lo sabes, real. Sí, o sea, hablando de... Y a veces incluso es más fácil y más rápido conseguir un kit para reparar una caja automática que Más conseguir piezas de caja manual. De hecho, loco, por ejemplo, antes de cámara estamos hablando de la caja de un carro que estamos hablando, que yo te digo, ese tipo de, por ejemplo, de automáticas, por ejemplo, con mi hermano de una y pin, alguna huevada, bacán. Hay ciertas cajas manuales que yo... No hay. ya, hermano. Claro. Ya. Puede ser lo que sea, hermano. Ya. Prefiero una automática abrir, reparar que una manual, loco. A veces, no en todas. A sí, veces, sí. sí. Ay, pero ¿qué ejemplo dices? Depende marcas. Pero te iba a decir, tú mencionas cajas que la gente evidentemente casi ni hace mantenimiento. Hay algo peor. Las coronas, hermano. La Ya, gente eso la sí, corona ya. ni la... Es lo Ay, último. hermano, ya. Sí. No piensa que Ese ni sí el es carro long ni life, tiene corona, loco. Ese sí es long life. Sí. Sí, por eso te digo, o sea, tú tienes que... O sea, cuando tú das el servicio, tú tienes que hacerle entender al cliente que el carro no es de poner gasolina y andar. O sea, el Claro. carro necesita... Y hacer Si no entender, quiere de que le verdad. salga caro a largo plazo un solo golpe, tiene que ir haciendo mantenimientos en el tiempo. Un consejo que tú darías, por ejemplo, Cristian, a la persona que está comprando el modelo que tú le recomendaste, por ejemplo, el Yaris. Ujú. Ok, tienes ese presupuesto, pero ¿ahí acaba o qué es tu recomendación que tú le dirías? Ya tienes el dinero, lo compraste. ¿Ya? ¿A la playa o qué? Pilas con... No, yo la recomendación que siempre hago, porque yo también hice compra-venta de autos y siempre cuando vienen que quieren chequear un auto, le digo, ok, ¿cuál es tu presupuesto? Ya, de tu presupuesto, $2,000 menos, Más, claro. ese es tu presupuesto. Porque tú a cualquier carro que compras tienes que por lo menos hacerle cambio de aceite, de motor, de frenos, porque no sabes qué mantenimiento lo tenían, a menos de que sea un carro que le mantenían en la casa. concesionaria. Oye, pero la gente no está lista para escuchar esa huevada, porque tú cuentas con eso, pero 2,000 menos, hijo de puta, duele, pues, saber Es que que te van, que se van a Mil- mantenimiento a la mil gente. menos igual la gente no Mucho lo denso. logra entender. No lo Te digo, entiende. bajemos más la cifra, 500. 500, No, hermano, ¿cómo? no. Sí, claro. Es que eso te pues, digo, ¿qué pasa si Y tú compras el papeles, carro? o sea, Le inviertes $2,000. Te vas tranquilo a la playa, vas y vuelves. Te compras un carro, no le inviertes nada, te vas a la playa, se te recalienta el carro y te cuesta 400 Es más No, caro. la winch. no, es más y caro. aparte esa Y te toca igual irresponsabilidad- arreglarlo. Irresponsabilidad, falta de cultura. Y el ser bien pendejo y no preguntar, algún pana mecánico has de tener, pues alguien Claro. a tu alrededor. Pero, Ah, claro, Diego, o a claro, Cristian claro, Naranjo en claro. Full Engine. Claro. Pero inclusive, mira que esto desencadena una huevada increíble con esto. Por ejemplo, que tú te dedicaste también al otro lado. De la no solo mecánica, sino compra y venta. Porque mira lo que se desencadena por no tener el criterio. Compras el carro, no le haces nada, viva la vida, me voy a la playa, si te recalentó, tú dices $400, vaca. Pero esos 400 no es que tú dices, bueno, vaca, No, los es pago. la traída nomás. Es claro, Es la ya, traída. Todo ya. lo que viene después. A lo del que hijo yo de voy es puta, decir, claro. la gente no es que piensa, chucha, el carrito, no, el hijo de puta que El me que me vendió el vendió, carro. claro. Este es un pobre hijo de puta, Ladrón, ladrón. estafador. Y mira lo que se desencadena ahí. Y si no es el que te vendió el carro,
le llevaste solo a hacer cambio de aceite, El lo mecánico, compraste claro. y solo fue a hacer cambio de aceite de motor nada más. Pasó eso. El hijo de puta del mecánico. Eso. O hiciste el avalúo del auto. Y El que te hizo el chequeo mal el precompra. avalúo. Claro. Y mira todo lo que se gana por una huevada de que no tener criterio de decir. Te salaron. Claro. Claro. ¿Tú crees ¿Se que sale se o no salan se o no sale? se salan los carros? No, pero por favor, siguiente pregunta. Chucha, preguntan huevadas. Pero, Pero, por ejemplo, en tema de clientes, ¿has visto Pero carros no quiero salados? Por ejemplo, responder. ¿has visto en el taller carros salados? Sí. Claro. Yo te digo, Chucha, ¿se sale o para no mí se sale no el se carro? sala, pero sí te digo, hay carros en los que vienen y no entiendes qué está el carro. O sea, Pero sí hay Salado. carros salados. me pasó recién un carro que estábamos haciendo mantenimiento. Oye, entró para... El carro me dijo la señora, me suena los frenos. Me consume un poco de agua. Llegó el carro al taller, tuve que reparar el motor, cambiar el alternador, el arranque. Saladísimo. Este O es sea, un buen punto del que fue iba a un decir. montón de cosas de ese carro. Por decirte que hasta el último salí y me quedé botado con el auto haciendo prueba de ruta porque dejó de valer la alarma. Qué hueva. O sea, el carro estaba, pero... Endemoniado, Ya, poseído. poseído. Sí. Mal palo, así. Entonces, cogió ese carro después de tanto dolor de cabeza. Ok, tenga el carro al día, o sea, bien. Pero sí fue un dolor de cabeza, o sea, porque pasa esto. Mira, que Cristian, no topas te un esperas. tema bestial de ese tema que llegó por una cosa y te resultó otra. Ahí hay una huevada bien importante en este tema de manejo de taller, de que, por ejemplo, hay clientes y clientes con criterio y sin criterio, de que, por ejemplo, llega por un tema y tú, claro, como profesional, tú sugieres. Te vas topando con cosas y dices, oye, mira, esto. Si tiene criterio, dice, bueno, haz, o no tengo dinero y lo hacemos después. Bacán, pero tiene criterio. Pero, claro. Hay otras personas que dicen, este hijo de puta es un ladrón. Porque si el carro lo llevé por cambio de aceite, ¿por qué chucha me quiere hacer frenos? O esta huevada, ¿por qué? Me quiere sacar plata. Quiere sacar plata. Claro. Ahí hay otra vaina cultural del ecuatoriano que tiene eso metido en la cabeza. Sí, o sea... ¿No parte crees yo creo que- latinoamericano, no? O sea, yo creo que Más es ecuatoriano, hermano. Pero no, latinoamericano. Hablando de Sí. nuestro mercado, pero eso quitas tú, yo creo que bastante con la tecnología. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú decirle a un cliente, ¿sabe qué está? Hacerle frenos. Te va a decir, bueno, ¿y por qué? Claro, Pues con cuando un tú escaneo, le mandas con todo, claro. un video y le dices, vea, ya está esto, aconseja, esto tiene que tener mínimo 20 Esta milímetros tolerancia. y está en 17, por eso se está corriendo. O sea, Una vaina bestial, Cuando por tú ya ejemplo, para vistas lo del esas líquido. cosas. Ya, perdón. Justo hablábamos hablaste del aceite de la caja, luego te digo el que es olvidado, es el aceite de Corona. Hay otras dos cosas más olvidadas, ¿no? Si compartes, el líquido de frenos y el de la dirección Puta, hidráulica. claro. Esa huevada, directa pasado, ya es de este color, hermano. Ese aceite ya lleva 300,000 kilómetros funcionando ahí en ese carro. yo creo que parte de la confianza que la gente tiene hacia mi taller, porque el taller ha crecido bastante por recomendaciones. La mamá, que el tío, que el Claro. primo. Es porque cuando llegan al taller, es mi trabajo decirle que está el carro. Claro. O sea, mi trabajo no es vino a cambiar de aceite, asesoría, le cambio de es una aceite y ya, asesoría, no, mira, claro. en su carro está esto, urgente, esto para los siguientes mantenimientos. Lo haga o no lo haga, él ya va Pero sabiendo ¿cómo qué tiene manejaste que tú hacer. con el tiempo ese tema que te digo? Ok, vino por esto, sugiero esto. Pero ¿cómo, por ejemplo, en tu caso manejaste ese tema de decir, ok, está desconfiando, va a desconfiar? O si realmente está desconfiando, dice, o no volvió. Porque dice, es un ladrón, porque no por el precio, sino me está sugiriendo cosas que mi carro está perfecto. Es que yo no sé, no, pero una recomendación tal vez tiene peso igual. O sea, al cliente nuevo tienes como un poco más de confianza de decirle las cosas tal vez. Pero Creo el Con cliente una igual no va a recomendación. recetarlo nunca. No No sé. todos los clientes, hay que separar mucho. Creo que cuando Sí, tú sí. generas confianza en base a tu conocimiento, en base a tu experiencia, creo que la gente quitas un poco, el 50% de, Ya es más de eso de sencillo. que piensen que le estás queriendo. Ya es hacer. más sencillo, totalmente. Y parte mucho, te puedo decir yo, de cambiar la forma en la que el cliente percibe el taller cuando ingresa. Claro. Entonces, cuando el taller ingresa a un taller, que el taller esté acomodado, que el taller esté limpio. Claro. No importa que sea un taller pequeño, un taller grande, pero que tú veas las cosas ordenadas. Que se Claro. sienta Entonces, confiado. Pues, partes de que, bueno, se están atendiendo bien. Yo te digo, y es algo que he tenido yo mucho con mis clientes. Cuando a veces llegan me dicen, "Mira, yo vengo acá no es precisamente porque usted sea... o sea, venir a hacer un mantenimiento acá no es barato. Ujú. Tampoco es extremadamente caro, pero me están haciendo bien, me están indicando bien, me entregan los repuestos. Correcto. Entonces tú ahí generas una confianza. Ahora, cuando llega el cliente y le entregas el carro y sí, le hice todo esto Eh, y no le entregas, y no hay pero repuesto, no hay ni respaldo de un- nada, claro. Ahí tú generas una desconfianza y el cliente no vuelve.
Totalmente. Entonces, Totalmente, pero todo eso es un Correcto. proceso. Hablaste de Años. 17 años, claro, Años. exactamente, años. Y esa vaina, yo comparto plenamente lo que tú estás diciendo, pero también hay el otro punto que yo lo viví, yo lo he contado aquí en algunos, en un par capítulos, y más que haberlo vivido en carne propia, ese tema de la discriminación, literalmente fue así por tener el taller limpio, y yo lo veo, hermano, tengo muchísimos amigos, no solo de talleres, hijo de madre, taller pequeñito, de qué pasa, de que no todo el mundo, depende del criterio y la cultura que tiene, no todo el mundo confía en el taller como tú lo estás mencionando, porque dicen, estos me van a sacar la puta. Y van a decir, este es caro y malo. La gente muchas veces, sobre todo gente ya de edad, no tanto jóvenes, gente de edad, confía más en el taller sucio y del mecánico o todas las personas súper sucias, hermano. Eso es real, eso es del día a día. Eso es del día a día. La Ahí yo gente creo aún que sigue creyendo taller, que el cómo taller mientras segmenta más... sus clientes también. Sí, pero mientras hay gente que piensa que mientras más desordenado, mientras más Sí, sí. sucio, mientras más todo, Sí, hijo de ese es el puta. mejor, claro, ese es el mejor taller. Y es más sobre todo de personas de edad. Yo no sé si compartes eso, más de personas ya de una edad ahí. sí, hay gente que tiene digamos, su mecánico de confianza, que es lo que decían antes. El mecánico Pero el tema es que tú, por ejemplo, te digo, cuando tú pones un taller, tú con los autos ahora tienes que ir a la par de la tecnología. Claro. Entonces, algo tan básico como un tester de líquido de frenos, como antes, ¿qué pasaba? Si un carro venía reventado una manguera, lo primero era cambiarle la manguera. Claro. Y el cliente se iba y volvía con otra manguera rota, o se iba y venía con el mismo problema. Entonces, ¿ahora qué haces? Llega el auto reventado una manguera, esto fue recalentamiento. Entonces, por lo menos sacas termostato y haces un laydown, una prueba de fuga de cilindros. Correcto. Entonces, estás viendo si es que no está ocasionándote el motor el daño de que se revienten Sí, las mangueras. pero eso hablamos de procesos, literalmente procesos en el taller. Pero a lo que yo me refería es el tema de imagen como el taller. Pero yo creo que hay dos cosas ahí donde tú dices, porque por ejemplo, la confianza que tú vas creando en un cliente tiene dos facetas, digamos. Sí. La primera impresión, Sí. entonces el man ve el taller, Y ya el pulcro y producto todo, final, por así y ya- decirlo. y la recompra o el El producto cliente final. vuelva a venir, Regresar. el retorno, digamos. Sí. Entonces tú la confianza la vas creando en dos aspectos, justamente, en la primera No, impresión. no. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo simplemente estoy exponiendo el otro caso de que pasa. Y yo siento que, por ejemplo, hace falta simplemente ir a ciertos sectores de Quito donde hay muchas mecánicas y tú te das cuenta de eso, que son mecánicas que llevan, con respeto lo digo, que es de admirar, hermano, 17 años en el taller, la verdad es de admirar. Pero también hay talleres en los cuales pequeñitos, que van 50 años, pero manejándose igualito que el primer día. Y que la gente confía en ese mecánico de confianza, como tú lo mencionas. ¿Por qué? Porque es el mecánico que sabe. Y el que sabe es el que está sucio. Y el que sabe es el que está así, en la tierra. Y aparte, Sabes si de las qué cosas mete están mano. funcionando. Exactamente. Y si las cosas están funcionando bien, ¿para qué vas a cambiar? Y así piensan las personas. Ojo que yo estoy compartiendo. Yo comparto este criterio. Yo soy partidario de ese. ¿Cómo es el taller de Maestro Mono? A ver, explique, por favor. Maestro Mono ni siquiera tiene taller para empezar. ¿Y cómo? ¿Y entonces dónde te hace Él tu tiene bocho? un parqueadero. Él tiene un atiende a domicilio, que es un muy buen servicio del Maestro Mono. Cristian, te voy a Claro. preguntar algo. Tú, por ejemplo, para hablar de ese tema de Maestro Mono, por ejemplo, tú vas en un De carro, Maestro Mono. ¿frenas con marcha o no? Con En máquina. un pichirilo. Gay. Depende. Verás, en este punto, yo, por ejemplo, el corretear en los autos, en andar rápido en los carros, yo lo dejo para la pista. Sí. No, Porque no. para mí, no te digo, para mí andar en calle, yo, la verdad, soy una ancianita para andar en calle. No, no. Yo manejo muy despacio, No entonces yo freno. me refiero al caso del maestro Mono, El hermano. Ahorita maestro vamos a Mono. hablar solo del maestro Eminencia. Mono, un ejemplo específico. Es un que ha maestro especializado en No, escarabajos. pero que ha recomendado a un amigo varias cosas que yo digo, bueno, está perfecto. Yo lo respeto a maestro Mono, su criterio, pero de entre las cosas que ha recomendado que no se tiene que frenar con máquina, Ujú. el carro. Que no sé, ¿qué opinas tú de eso? En un pichirilo. O sea, no, independiente de que sea un pichero o cualquier otro auto. Ay, sí, O sea, tú puedes frenar con máquina. Lógico, Ya, hermano, sí, lógico. Es más, Loco, Ya, nunca había chucha. escuchado eso. No, es que a él le dijeron, Pero el en un mecánico de pichirilo, su chucha. pichirilo, que no tiene que frenar con máquina en su pichirilo, porque lo daña a su pichirilo por frenar Y con no máquina. solo es el Maestro Mono. Hay mucha gente que dice, no, Ah, no es no, uno come ni son verga. dos. no. Son muchos en el Mira, Ecuador. ya tienes Sí. un profesional. Y esta pregunta la hemos hecho varias veces y nadie comparte eso. Bueno, ¿qué pasa con el Maestro Mono? Oye, Cristian, poco acabaste de topar el tema, poco hemos hablado de eso, pero es bueno, ¿sabes?
ahorita que hables un poquito, porque eso da para que comenten si quieren segunda parte con Cristian Naranjo, pero la segunda parte la hacemos en Full Engine. Ok. Para hablar un poquito y ojalá con el auto de carreras de fondo para que converses un poquito más de carreras, pero cuéntanos un poquito de tu Y experiencia espérate, en carreras. tenemos un comentario también para Cristian. Justo eso, es un comentario del DC público. Nelo, el usuario. Dice, ninguna pregunta, lindo el Honda, felicitaciones por por la participación en las 10 horas. Sí, como les decía, pues estuvimos este año participando. Siempre tratamos de... Ese es el evento más importante de pista. Nosotros, como te digo, ya llevo 12 años corriendo y no hemos faltado, creo que a este evento los últimos 9 años probablemente. Siempre hacemos equipo con Isaac, con José Eduardo, con Diego Redín. Todos invitados del programa. Todos Invitados del programa. Ahora nos estamos contando, claro. Sí. Solo Siempre Chandoso no ha sido siempre hemos hecho un poco No, pero de... con el papá del Chandoso, Con sí, el ¿no? Vinces, claro. Con Con el Patricio. Pato. Sí, con Patricio compartimos mucho tiempo circuitos callejeros, trepadas de montaña. Entonces, claro, este mundo de las carreras te lleva a tener muchos amigos que tienen afinidad a esto, gente que tiene talleres. Yo creo que también eso es algún consejo que puedo darle a alguien que esté comenzando con un taller. En este mundo del tema automotriz no hay que enemistarse, Claro, no hay que pelearse, no hay... Una ¿Por qué? comunidad. Porque tú no puedes tener el 100%, al menos si es un taller multimarca, conocimiento. no puedes tener el 100% de conocimiento de todos los carros. No. Entonces tienes que tener el amigo que conoce 100% Peugeot, el que conoce 100% Porque tú no Honda. sabes cuándo vas a tener que coger el teléfono y Exactamente, decir, y oye, preguntar, Oye, porque claro. probablemente algo que él te pueda solventar con una llamada, tú te pases 15 días sin poderlo arreglar. totalmente Entonces, de acuerdo. en eso sería como una recomendación. Hacer Bacán. comunidad, Ese que eso sí es importante, ¿no? Es del putas, es del Porque putas. en el mundo de pista, por ejemplo, siempre hay como más rivalidad que Rivalidad. comunidad. Pero bacán lo que tú dices, por ejemplo. Sí, o sea, en pista yo creo que es mucho el tema del, ¿qué te puedo decir? No sé, del hate. O sea, hay mucha gente que Es eso. El ego. son come solitos, o sea, tienen Claro. que ser ellos y nadie más. Es Son los bacanes y que punto. ese es el yo tengo dinero, yo tengo el mejor carro, yo Yo soy puedo, el mejor yo soy un piloto, chuchas, yo claro. soy más hijo de puta, es eso. Claro, y el rato que estás en pista, por ejemplo, a esa gente, cuando algo le pasa en pista, Nadie le para bola, claro. pueden pedirte un eje, tú tienes 5 ahí, sabes que no, capaz que ocupo. Claro. O sea, eso pasa. Claro. Pero en cambio, cuando tú te llevas bien con la gente, te llevas Dale, bien, pues del bien, putas. ¿sabes qué? ¿Vas a acabar con esto? Toma. Justo Sí, hablábamos hace un rato, conversamos De lo del Pato. del Pato. Claro. Le decía al Pato, ese día se me acercó y me dijo, oye, ¿tienes una bomba de embrague? Le dije, sí, toma. Le digo, el único problema es que si se me daña la mía, tienes que Para. parar y me devuelves. Cristian, Toma y aprovechando las que dejas. estamos hablando justo de eso de recomendaciones, por ejemplo, si tú, con la experiencia de... Aquí es diferente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, de los invitados que han venido, es de los pocos que pueden dar recomendación de los dos lados. Tú, con tu experiencia, ¿cuál es tu consejo que les darás a las personas que están queriendo empezar a correr de los dos lados, amigo? Tanto como piloto como ingeniero automotriz. Como Porque taller, ahí es claro. un panorama diferente, porque ya sabes del otro lado también, no solo como piloto. ¿Qué recomendarías tú a las personas que están empezando en las carreras? A ver, digamos como piloto, primero, yo les recomendaría comenzar desde las categorías más bajas. Hablamos de una categoría, principalmente, por ejemplo, la 1600 de élite, que es normada. Ahora sé que están por ahí en un conflicto, están arreglando algún tema de las potencias, eso estaba viendo que estaban conversando. Pero en teoría es una categoría normada. Entonces, ¿qué te permite una categoría normada? No decepcionarte de las carreras del primer año. Porque te metes a las carreras en una 2000. Y para ser competitivo en una 2000 tienes que tener un Honda de $30,000. Claro. O sea, debes tener. O sea, tienes que Ya tener está más metido full billete. suspensión, caja, geometría de la suspensión. electrónica, un montón de cosas para hacer un carro competitivo en esa Claro. categoría. Entonces, vas del primer año, ya te decepcionaste y no vuelves. Ya, no ya. vuelves. O sea, yo he visto un montón de carros que han corrido Una vez. par válidas en un año y no vuelven. No pasa eso en las categorías normadas. No te digo en las categorías normadas, no, el que te diga que en las categorías inferiores no te digo que corras en una 1000, porque en la 1000 tienes Muchos carros también. carros que tienen mucha inversión, O sea, tú dices que una normada es más justa, digamos, es más equilibrada, es menos gasto. menos gasto. La normada Claro. es menos gasto. Entonces, esa es la recomendación, digamos, como piloto. Claro. Por esto he tenido mucho conflicto con amigos de las carreras mismo. Porque yo recomiendo, por ejemplo, correr monomarca. Del puto, claro. Claro. ¿Por qué? Porque en monomarca tú solo llegas y corres. Entonces gastaste el carro, llegas, gastas $200 por válida,
te subes y te despreocupas del carro. Y Te fue. subes, manejas, te vas y ahí verán cómo carga. Claro. Que eso es lo feo de las carreras. El tener Claro. que alistar el carro antes de Puta, tener que ir eso con es él, tener que feo. llevarte, eso es lo feo. Claro. Entonces, si tú tienes una monomarca, llegas, solo pagas, corres. Y al final de la monomarca, como sea que hayas tenido tu carro, te lo llevas. Claro. Entonces, no Y te es más justo decepcionas de las también muchas carreras. cosas, claro. Ahora, claro, lo feo es que no puedes modificar el carro, de que no puedes hacer ciertas cosas. Presupuesto también. Entonces, pero en cambio pero es dices competitivo. en eso de monomarca. Es competitivo, te Sí, digo, sí, sí. una monomarca. Mucho más competitivo para mí. Pues sí, Mucho claro, más ¿cuánta competitivo. gente entrará? Puta, entras, compites, es tu sueño, Y todo, de te hecho, decepcionas. de hecho lo Su verga. opuesto. Cuando pase de monomarca, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Ha habido muchas monomarcas, pero digamos que ya llega a ser, porque siempre es como que un año monomarca y chao, y desaparece. Y otra vez, pero digamos que ya se ha establecido, ¿cuántos en cambio pilotos van a desaparecer también? Eso nunca nadie habla de eso. Claro. ¿Cuántos pilotos Se van a desaparecer? Porque decepcionaron, claro, se fueron. obvio, porque van a decepcionarse porque dice, era bueno, pero ya no he sido tan bueno. Porque ya en condiciones iguales ya no he sido tan bueno como pensaba que era. Sí, claro, o sea, te digo, la monomarca lo que te permite, o sea, es una categoría muy divertida. Al menos los que éramos pilotos y competimos en la categoría en la monomarca de los eléctricos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, era chévere porque estés compitiendo entre los primeros 5 o entre los siguientes 5, éramos 30 por categoría, Claro. siempre estabas con 3 o 4 carros de ahí mismo, ¿En cuál competiste? ¿En qué? en la monomarca de los eléctricos. Ah, Pero, por ejemplo, hablando de la 2000, en el Integra, por decirte, cuando estamos buenos autos, somos 8 carros fucos. Ahí arriba, Sí, siempre. pero ahora hay fechas del Nacional que a veces sabemos 3, solo completamos la categoría, somos 3 carros. Claro. Entonces, competir con 3 carros ya. no es tan divertido. Ya no es tan divertido. Cristian, si tú podrías recomendar un top 3 de marcas que tú dirías para Cristian Naranjo para correr, no solo empezar a correr, sino para correr. Marcas. A ver, Honda primero. Lo O sea, mejor de lo mejor. que recomendaría yo. Porque Honda tienes muchas piezas aftermarket, muchas piezas que puede recomendar, Sí, muchos es del motores 90%, fiables. ¿no? Sí, Entonces- cachas. Mira cómo es la constante Sí, de los invitados. Sí, después de eso, BMW. Kia. BMW porque son carros que ¿No? para mí no son muy rápidos. O sea, no te digo que mis panas de BM no digo que sean lentos, pero son carros que, por ejemplo, el Honda 2000 te anda igual que un BM 3000 centímetros cúbicos Claro. en pista. Pero en cambio son carros muy fiables. Sí. O sea, son motores. Tengo mi amigo Giorgio, por ejemplo. El carro es muy fiable. Él Mira- va, compite y termina. Eso Mira, te digo Cristian, como, que este como tema segunda. Nunca lo hemos hablado de los BMs, por ejemplo. ¿Por qué tú crees que pasa que en Ecuador no se ve casi BMs corriendo en trepadas, en circuitos callejeros? ¿Por qué no se ven? O sea, te hablo yo de un carro que es un carro fiable. Pero si tú le comparas al BMW, ya te digo, el Honda, siendo menor categoría, hace mejores tiempos. Claro. Tiene ¿Tú crees menos que es peso. por eso de que no se ve casi BMWs? Pensaría que sí. Pensaría que sí. ¿O por porque tema de presupuesto de preparaciones también, de comprar el carro? De probablemente con los mismos 30.000 que te cueste un Honda competitivo, te armas un BM todo? competitivo. Con los mismos 30,000. Claro, hablando de un Pero te da E36, más un prestaciones E46. un Honda. Tienes más cosas que hacer. Muchas más Muchas cosas más que cosas hacer. que hacer. Pero también hay una cosa ahí que no sé si ahí sí no te digo de frente, discrepo, porque no lo sé si es que sea para nosotros, para este lado del mundo, nosotros tenemos más cosas para hacer en un Honda, o en realidad en el mundo hay más cosas para hacer en un Honda. Porque, por ejemplo, si hablamos en otros países, ves Hondas, pero ves muchos más BMs. Porque quizá para Es ese que aquí mercado la es más industria, fácil. el mercado es muy diferente. Pues, o sea, aquí en Ecuador es No, es que no solo en Ecuador, No, sino no, Latinoamérica. en este lado del mundo. Casi no ves en Sudamérica corriendo BMs, ves mucho más Hondas. Claro. Pero en Europa me imagino que sí vas a Claro. ver más BMs. Sí, o sea, creo que porque partes de que allá es mucho más barato conseguir. Claro, Es tema eso es- económico. Es es- tema es una económico. parte Y económica. va a ser quizá más caro también el tema de un japonés. Claro, y yo creo que Hacia hablando Europa. así como por decirte, el tercer carro que yo pondría en pista, Marca. yo creo que me iría por los Kias. Kia. Picanto. ¡Hijo de puta! Esa es la marca, hermano, te voy a decir. ¿Les dije o no les dije, chucha? Este No. tipo, hermano, siempre tenemos un lema. El problema es que no le dijimos. Pero Esa es marca que eso no ahí se es neutral, menciona. pues, la hueva. No se habla de Kia en el programa. No, te digo, hay el... oye, Un tanto gusto bueno. tanto gusto. Tanto gusto. No, te hablo, hay un Kia de un amigo que es de Ambato, se llama Juan Carlos Navas. El Kia haciendo TC promocional hace tiempos de 1.52 Sí. en un Picanto. Me parece un carro que es una nueva plataforma. Si a mí me pones si a mí me preguntas,
el Picanto y el I10 El I10, ahí veo serán yo, los, justo el I10. serán los Forzas, Los Forzas, de totalmente. la actualidad. Sí, sí, totalmente. Yo más me iba por el I10 solo por joder a mi pana, pero estoy de acuerdo con Es el lo Picanto y mismo. el I10. Sí, sí, Es lo sí, mismo. totalmente. Eso es creo que la renovación de Totalmente. los Forzas. O sea, Claro. yo me pongo a pensar, igual los Hondas pasa lo mismo. Son carros de 30 años. O sea, mi carro cumple 30 años este año que viene. Las piezas ya son, en su mayoría, tú puedes conseguir internos, pero las partes externas son el block, el cabezote son de 30 años. Claro. Entonces ya son piezas, por eso bastantes se están botando del B acá. Ujú. Pero Y hay un tema polémico Harta con lo fuerza en de el B. B acá. Hay un tema muy polémico que si quieren parte 2 para empezar hablando con Cristian Naranjo en Full Engine, pero la segunda parte vamos a empezar hablando de este tema súper polémico. ¿Cuál es mejor, Cristian? ¿Serie B o Serie ¿Qué mejor? K? yo soy amante de los Series B. Bacán. Bastante Serie B. Lo último. Yo, por ejemplo, antes de acabar, yo lo he dicho en muchos programas, quizás también por la ignorancia, Serie B, pero ha habido una polémica muy grande con los Serie K. Entonces, ahí vamos un poquito a desarrollar más con Cristian en Full Engine y gracias a tu GPS, que con tu GPS también vamos a estar en Full Engine. Está haciendo Es un milagro de En Full la. Engine no va a pasar eso. En Full Engine no va a Está pasar eso. haciendo la competencia a Surtimat. Al surti. Bull Acá- Parts. Sí, acá les vamos a dejar las redes de Full Engine, de tu Auto GPS, del surti Bull Parts. y de la Nebulosa Film. Y Nebulosa Saluditos. Films. Salud. Saludos. Ya el 61. Salud, salud. Saludos. Ya casi llegamos al 69, hijo de puta. El capítulo más feliz que va a ser. No, ese va a ser. Él quiere que solo haya hombres. 69 prohibido la entrada a mujeres del Mateo. No, terrible. Ya. Ya no continuamos, ahí sí ya no formalismo, nada, ahí sí ya. ¿Sabes qué no hablamos? ¿Sabes qué no hablamos? Las marcas que no te gustan. Sí, pero no